del negocio jurídico, abordando la ineficacia del contrato en sentido estricto. Pero previo a estudiar la ineficacia del contrato en sentido estricto, solicito que Heriberto, ya que está apareciendo Heriberto Escobar, nos lea el resumen del capítulo del tema anterior, página 551, 552. Lo escuchamos, Heriberto, y bienvenido. Con mucho gusto, licenciado. Resumen Buenas de la tardes a clase. todos, compañeros. Acerca del resumen del capítulo, dice: la teoría general de la nulidad se encuentra regulada en el Código Civil vigente, en un capítulo específico que está interrelacionado con los restantes que integran el título 1 de la primera parte, obligaciones en general, correspondiente al libro quinto, el derecho de obligaciones, contemplada en los artículos 1301 a 1318 del Código Civil. La ineficacia del contrato supone una sanción jurídica en determinadas circunstancias, por lo que el contrato no surte los efectos que corresponden a su contenido. En definitiva, no produce los efectos pretendidos por las partes. La ineficacia puede obedecer a invalidez o nulidad, por operar alguna causa de rescisión o por concurrir motivos de resolución o revocación. Los puestos de ineficacia contractual pueden integrarse en dos grupos. A. Invalidez, motivada por la existencia de circunstancias intrínsecas a cualquiera de los elementos del contrato. Dentro de la invalidez podemos distinguir la nulidad y la anulabilidad. B. Ineficacia en sentido estricto. Incluye todos aquellos supuestos que en ciertos defectos intrínsecos al contrato, que en principio válido, conllevan a su falta de efectos. En este grupo se incluye la rescisión, la resolución por incumplimiento, la revocación y el desistimiento unilateral, figuras que serán abordadas en el próximo y último capítulo de esta obra. La nulidad puede ser absoluta o radical y relativa, que da lugar a lo que suele denominarse anulabilidad. Un contrato es nulo de pleno derecho cuando no produce efectos jurídicos. El contrato es inválido ad initio y no es confirmable. Se trata de la máxima sanción del ordenamiento jurídico y suele basarse en que el contrato carece de los requisitos esenciales que el ordenamiento impone por razón del tipo negocial, concreto, o bien porque se ha traspasado el límite de la autonomía de la voluntad o porque el contrato presenta una causa ilícita. Se está en presencia de un contrato anulable, nulidad relativa, cuando, reuniendo todos los requisitos del artículo 1251 del Código Civil y no contraviniendo alguna norma imperativa, los efectos del contrato anulable son claudicantes, es decir, la ineficacia contractual, si no se destruye por el ejercicio de la acción de la anulabilidad, se hace definitiva por confirmación del mismo negocio. En el contrato anulable se incurre en otros defectos, por ejemplo, vicios del consentimiento o incapacidad de un menor. En estos supuestos de anulabilidad dependerá exclusivamente de que el titular del interés protegido ejercite la correspondiente acción. También es posible que la nulidad sea parcial, esto es, que afectó a determinados efectos. Gracias, Heriberto. Lo que acaba de leer Eduardo es un resumen de la clase última relativa a la ineficacia del contrato, la invalidez, que es lo que vamos a subrayar de esa última clase, su normativa del 1301 al 1318. ¿Y qué es la ineficacia? Es una sanción jurídica que se impone al contrato por determinadas circunstancias, irregularidades, patologías, anormalidades. La ineficacia contractual tiene dos supuestos. La invalidez intrínseca interna de cada contrato,
donde distinguimos la nulidad y la anulabilidad. Algo que legó Heriberto es una de sus diferencias. Por ejemplo, la nulidad absoluta es estructural, es desde el inicio, es imprescriptible, mientras que la nulidad relativa es necesario que una de las partes que se sienta agraviada pueda plantear la acción y mientras no se plantee, surte los efectos jurídicos de ese contrato. También Heriberto leó una palabra importante que dice, se puede confirmar el contrato anulable. Anulable cuando hablamos de una nulidad relativa, mientras que la nulidad absoluta no es revalidable por confirmación. Hoy vamos a desarrollar el último capítulo de la teoría general del contrato, hablando de la ineficacia en sentido estricto. Esto incluye el estudio de las siguientes instituciones: la rescisión, la resolución por incumplimiento, la revocación y el desistimiento unilateral. Por lo tanto, también los invito a que establezcan las diferencias entre la nulidad absoluta y la nulidad relativa. Pregunto en general, ¿ya recibieron y empezaron a trabajar, aparte de las presentaciones de la clase de hoy y la clase del jueves, los ejercicios y la hoja de trabajo anterior? La número 2, solo he publicado una para el primer parcial, la 2 para el segundo parcial y voy a publicar una 3 para el examen final, pero esta 2, vamos a darle la palabra a Gabriela. Pienso que Gabriela, así como sacó 24 puntos, ya terminó esos ejercicios el fin de semana, pero es ella la que se tiene que pronunciar, no soy yo. La escuchamos, Gabriela. ¿Qué tal, Si ya, doctor? Buenas tardes. si ya terminó sus hojas de Ya ejercicios. terminé la primera parte. Ya terminé las premisas, de analizar las premisas de los artículos. Me toca empezar la segunda parte, doctor. Pues Les soy franca. avanzó bastante, avanzó Sí, las premisas bastante ya están. y esa es una ventaja porque esa primera parte metodológicamente guarda una estrecha relación con la segunda parte, no son No, para desvinculados, mí al lo contrario, van principal, de la porque mano, entender la ley, entonces uno ya puede desarrollar la segunda parte de la serie, ¿verdad? Si de uno la ya la parte entiende. doctrinaria, así es. Correcto. Y cuando va una pregunta, va a tener que retornar a esos artículos que son los principales que estoy enunciando. Y ante Sí, todo, correcto. sirve la hoja de trabajo porque los artículos no son correlativos, no están seguidos en el código, están diseminados en diversas partes. Entonces, lo que yo hago es agruparlos, clasificarlos, ordenarlos, sistematizarlos para que ustedes les ayuden en su estudio y cuando venga la segunda parte, les ayude su fundamento legal. Es Entonces, correcto. ¿qué beneficio siente cuando usted transcribe un artículo? Al escribir, le ayuda a fijar en su cabeza, en su memoria, y posteriormente hacer el ejercicio de, vamos a hacer una palabra no técnica, pero para que se entienda, desmenuzar la norma. Técnicamente se llama desglosar sus premisas. Eso ayuda y también no lo he puesto en la diapositiva, pero si nosotros estudiamos la exposición de motivos, en esa parte de la norma, en la exposición de motivos nos va a ilustrar hacer ese ejercicio. Por eso que en las instrucciones dice que tienen que tener como parte del material la exposición de motivos. Hablemos de la nulidad absoluta. En la última clase, ahí explica por qué el legislador adoptó esa figura. Pero quisiera que nos compartiera qué beneficios le genera trabajar todos los laboratorios, tanto la primera serie como su segunda serie. Mire, definitivamente es de gran ayuda para nosotros. Primero, porque la primera serie, como le indiqué anteriormente, pues a uno le permite. Yo honestamente me tuve que volver a poner a leer los silogismos jurídicos para Hace- poder hacer esa parte, entonces ya la aprendí bien, cosa que le agradezco. Y eso le Y sirve no nos para derecho permite civil. Ese desglose de la para norma, todo. estamos estudiando derecho. Eso es para todas las áreas del derecho. Es correcto, doctor. Entonces, artículos, si nos da la oportunidad de irlo analizando y de poder
cabalmente con desglosarlo, entenderlo de mejor manera. Entonces, yo lo que busco también es, al hacer el desglose de las premisas, también voy buscando como ejemplos de cada artículo, ¿verdad? Exacto. Para irlo entendiendo de mejor forma, Y la ¿verdad? Y es exposición de motivos también nos brinda correcto. ejemplos. Por ejemplo, nulidad absoluta, nulidad relativa. Y al ver un ejemplo, nos ayuda a comprender mejor el significado, el sentido y alcance de la norma. Correcto, doctor. Y pues la segunda serie, que ya nos basamos totalmente tanto en la exposición de motivos como en el libro, ¿verdad? Ya nos termina de ayudar con el Claro. entendimiento de los artículos y pues para el manejo de código también ayuda, porque entonces a uno se le van quedando dónde están los artículos y cómo manejar el código, ¿verdad? Y estos resúmenes que acaba de leer Herbert también le ayudan en algo. Resúmenes de Sí, capítulo. sí, totalmente. Sí, sí ayuda. Está muy sintetizado, pero arroja las líneas maestras de cada capítulo. Y Correcto. observó que es amplio el contenido para el examen parcial. Es Bastante. más amplio que el primer parcial. Bastante, doctor. Bastante. Y Entonces, eso que no nos puso casos casos ahora. prácticos, sí, no los va a poner en el examen. Sí, no. ¿Qué recomendación le da a sus compañeros en cuanto a dosificar y material el estudio? Por ejemplo, alguien que un día antes del examen pretenda trabajar en laboratorio, ¿cree que va a No, cumplir es los imposible. objetivos? No, imposible. Sí, a nosotros el examen es ¿cuándo? Como el 22 de octubre. O sea, y gracias que usted nos lo mandó el sábado en la mañana, pues pudimos empezarlo a trabajar. Yo lo empecé a trabajar y todavía faltan días, pero es bastante trabajo, pero sí de mucha ayuda. Si Claro, alguien lo porque quiere aprender un día un antes. día antes, imposible. Y son No, los no se temas puede. que hemos abordado en la clase, pero en la clase por tiempo lo hacemos muy rápido. Entonces aquí es volver a recapitular y fijar los puntos esenciales de esa lectura. Así Sí, es que correcto. quien no lo trabaje tiene dificultades. Y es más contenido porque el examen no vale 30, tiene una ponderación de 40. Es de aprovecharlo. Hay de aprovecharlo y dedicarle el tiempo para el estudio para que tengan un mejor desarrollo. Correcto. Yo garantizo que quien lo trabaje le va a ir muy bien. Ahora, quien le prestaron ya el trabajo hecho no cumple los objetivos. No es lo Solo mismo. es uno escribiendo que va fijando el aprendizaje y el ejercicio. Y Sí, no ante es lo todo, mismo. que yo no pregunto de Ajá. memoria en el examen. Yo jamás le voy a decir transcriba de memoria tal artículo. Al contrario, puedo citar el artículo y que lo desglose y explique. Pero si no entiendo un término, menos va a poder separar sus premisas. Por ejemplo, la nulidad absoluta hay que separar esas causas. La nulidad relativa hay que separar las causas. Y hay que establecer sus diferencias de una lectura conjunta. No es un artículo que me va a la diferencia de nulidad absoluta y relativa. Esa pregunta es muy difícil y la voy a citar en el examen. Sé que usted cuando trabaje diferencia, nulidad absoluta y relativa, le va a poner 5 veces atención, porque ya lo estoy diciendo que viene. Entonces, y porque es fundamental en la No, práctica saber. Pero para hacer esa diferencia, tienen que entender uno bien qué es nulidad absoluta, nulidad relativa, y la diferencia no la va a obtener de un artículo. Tengo que hacer un estudio integral de la normativa, de la absoluta y la relativa. O sea, trabajar las diferencias es un aspecto, una aproximación que es una conclusión de esas dos diferencias. Porque si yo lo sí, es diferencio, entenderlo bien claro, si para usted poderlo la está aplicar, ¿verdad? diferenciando, es porque entiende sus definiciones, sus características y su naturaleza jurídica. Es más difícil diferenciar que definir. Totalmente. Y Es aplicar más, mucho más. porque si usted diferencia bien, es porque entiende. Entonces yo doy por sentado que si define diferencias, sabe qué es la figura y cuál es su naturaleza jurídica. Es un nivel superior del conocimiento, ¿verdad? La aplicación, la diferenciación inicia con la etapa cognitiva, es una etapa superior de abstracción. Entonces, si yo sé diferenciar, tácitamente ya sé que saben la definición. Y si yo no entiendo la figura, sus caracteres, no estoy en capacidad de diferenciar. O cuando en el examen se cita el artículo y lo que hacen es copiar y pegar, eso no es interpretar, asignar significado y consecuencias. Correcto. Bueno, Gabriela, felicitaciones por Perfecto. estar trabajando y darle con todo. Gracias, doctor.
comenzamos con la ineficacia en sentido estricto. La primera figura está en las presentaciones que le envié, la rescisión del contrato. ¿Qué quiere decir la rescisión del contrato? Es un remedio jurídico puesto al servicio de los intereses de las partes contratantes. ¿Qué es lo que se persigue mediante la rescisión de un contrato? Hacer cesar, hacer desaparecer la eficacia de un contrato. Por eso es que en la última clase señalé que el contrato tiene distintas fases, distintas etapas. Y ya desde la clase anterior estamos en el velorio de ese contrato porque ya murió. Lo que estamos estudiando es las distintas enfermedades que pueden generar la muerte del contrato. Técnicamente hablando, las figuras que son la ineficacia en general y la ineficacia en sentido estricto, que todas las figuras que hemos citado, que son diferentes, por ejemplo, la clase anterior, nulidad absoluta, nulidad relativa, nulidad parcial. Y hoy las que vamos a estudiar, al final, ¿cuál es su efecto? Extinción del contrato, extinción del contrato, pero a través de distintas figuras con distintas características y diferente normativa. La rescisión hace desaparecer los efectos del contrato con una característica, que en la rescisión contractual el contrato es perfectamente válido, a diferencia de la nulidad, que no ha nacido a la vida jurídica por el incumplimiento del 1251. En ese sentido, vamos a leer una norma que es fundamental, que también está en el ejercicio y le pedimos apoyo a Edwin Elías. Edwin Elías. Sí, licenciado, lo Edwin escucho. Elías, leamos el 1579, pero necesito que conecte su cámara. Con todo gusto, licenciado. Solo déjeme terminar. 1579. Muy bien. ¿Me ve ahora, licenciado? Sí, Ok, perfecto. El artículo 1579, ¿correcto? Artículo 1579. Los contratos válidamente celebrados, pendientes de cumplimiento, pueden rescindirse por mutuo consentimiento o por declaración judicial, en los casos que establece este código. bueno, vamos a explicar eso, Edwin. Vamos a separar la premisa y nos la va a explicar por partes. Nos va a explicar la primera premisa donde dice los contratos válidamente celebrados, pendientes de cumplimiento, pueden rescindirse por mutuo consentimiento. Hasta ahí la primera premisa. ¿Qué significa eso? Para mí, licenciado, es decir que todos los contratos que cumplan con los requisitos que los establece el artículo 1251, que sea por mutuo acuerdo, significa que en cualquier momento, por mutuo acuerdo por ambas partes, ¿verdad? Pueden rescindir el contrato. Es decir, siempre y cuando ambos estén en acuerdo total de rescindir el contrato. Es válido decir que es de mutuo acuerdo, pero esta norma, en esta premisa, hay un requisito que establece, y lo dice el 1579 que usted no lo mencionó. ¿Cuál es? Está en la norma, no es de descubrir el agua azucarada, está en la norma, y usted no lo mencionó. Que aún no se hayan cumplido. Sí, pero ese no es de criterio, como usted dice, es mi criterio, no es de criterio, es de interpretación legal. Es decir, uno no puede en el examen decir mi criterio es esto y yo reformo la norma. Porque usted prácticamente su explicación lo que hizo es la labor del legislador. Reformó la norma y eliminó pendientes de cumplimiento. Mientras sea una norma vigente, es un requisito obligatorio. Me decía su compañero, mire, es que en agrario me va bien porque ahí podemos hablar lo que queramos por ocurrencias y podemos dar paja. De acuerdo, en derecho civil no. Derecho civil es un derecho científico, es un derecho fundamental donde no hay de criterio. Ahí dice pendiente
de cumplimiento. ¿Qué implica eso? Es una norma imperativa, Edwin. Entonces, usted lo explicó bien la norma, pero tiene que agregar que es de mutuo acuerdo pendientes de cumplimiento. Esa es la primera premisa, pero también hay otra modalidad de rescisión. Usted explicó la voluntaria. La siguiente premisa dice, o por declaración judicial en los casos que establece el código. ¿Qué significa eso? Esto establece, licenciado, cuando hay una declaración judicial. Esto implica aquellos casos que no cumplieron los requisitos. Podríamos poner como ejemplo el tema de la celebración de contrato entre cónyuges. Esa es Está nulidad regulado en el absoluta. artículo nulidad, ok. ¿Por qué? Porque está prohibido en la ley. Ok, El comprendo. contrato entre cónyuges y de compraventa es nulidad absoluta. Y la nulidad absoluta es diferente a esta figura. El único denominador común entre la nulidad absoluta y la rescisión es que ambas figuras le ponen final al contrato, pero son figuras diferentes. El ejemplo que usted hizo es un contrato celebrado en contra de lo establecido en la ley, porque la ley contiene una prohibición expresiva. ¿Cuál es? La prohibición de contratar entre cónyuges. Si a pesar de esa contratación, de esa prohibición entre cónyuges, se celebra el contrato, estamos en presencia de una figura que es nulidad absoluta desde el inicio. ¿Por qué? Porque el contrato se celebró en contra de la ley. Un contrato de un sicario se en contra de la ley. La compraventa de armas uso exclusivo del ejército es una norma. La compraventa de la luna, del sol, del Palacio Nacional, que es un bien de dominio público, son nulidades absolutas. En la rescisión no se refiere a eso. Una declaración judicial es la declaración de un juez. ¿Y dónde emite el juez sus declaraciones, sus decisiones? A través de resoluciones, a través de sentencias. Entonces la rescisión judicial es sometida a un proceso judicial. El primer ejemplo que usted dio, Edwin, es la rescisión voluntaria de mutuo acuerdo. En cambio, existe también otra modalidad, otra clase de rescisión que se llama la rescisión judicial, que opera a través de un proceso y fundamentalmente, ¿qué es lo que busca? La eficacia del contrato en inicio, que es válido, pero posteriormente que rescinda esos efectos típicos que le son propios. Licenciado, Entonces se convierte en contrato ineficaz. Dígame. ahí podría entrar el ejemplo de, podríamos decir, como un testaferro, ¿verdad? Cuando alguien está por medio de un proceso y traspasa el bien a nombre de otra persona para que no No se es vea la figura de la involucrado. rescisión. Ese es un buen ejemplo que usted dice también de nulidad absoluta, de una simulación absoluta. El ejemplo que usted puso, y tiene razón usted en citar ejemplos porque son figuras muy cercanas, son fronteras, es bien difíciles de limitar, pero sí anda usted en un buen concepto. Pero lo que acaba de decir es un ejemplo típico de simulación absoluta. Se recuerda que ya vimos la simulación absoluta, es cuando un contrato no tiene nada de real. El ejemplo que usted pone un prestanombre, un testaferro, usted lo van a demandar de un oral de alimentos, entonces pone sus inmuebles, traslada de dominio en nombre de un amigo, para que cuando le hagan la demanda del embargo no le aparezca nada registrado. Ese es un contrato simulado, no tiene nada de real, no es una decisión judicial. Pero al final es buena su observación porque nos permite aclararle a todos que es diferente la simulación, la nulidad absoluta, la nulidad relativa y la rescisión. Bueno, gracias, Edwin. Vamos a las características de la rescisión. ¿Cuáles son las principales características? Es la existencia de un perjuicio. ¿Y cuál es la finalidad de la rescisión? La reparación de un perjuicio causado. B, los contratos pueden ser rescindidos, los que están formados regularmente. ¿Y qué es un contrato que está formado regularmente? Es un contrato que no adolece de un defecto o de un vicio. Tercer característica, el contrato que va a ser rescindido se ha celebrado inicialmente cumpliendo con los requisitos de perfección que la ley establece. Otra característica importante, en ausencia de plazo, ¿qué vamos a entender? Porque hay un plazo. Vamos a darle la palabra al doctor Jorge Polanco y esa foto que tiene ahí, esa foto es de la primera comunión, esa foto no es reciente.
Fíjese que, Hasta el peinadito que tienen esa foto, solo le hizo falta así, ¿cómo se llaman las candelitas que ponen en los pañuelitos en las aunque no iglesias? lo crea, es de hace 3 meses. ¿Verdad? Pues mire, Porque, interprete la risa de la licenciada Gabriela y ahí está la respuesta. ahí Esa está, foto la sacó de la iglesia, la primera comunión, ni ¿Qué, siquiera de la licencia de conducir. qué Pero ni culpa tiene modo, uno todo de es no válido, aparentar la edad que todo, tengo? todo es válido, eso no es delito, Ya doctor, ves, está bien que haya sacado la foto del carnet cuando estudió medicina. ese es Bueno, si viera la de medicina es peor. Fíjese que en una de las dudas que me salió ahorita, que había un contrato el fin de semana. perdone que lo interrumpe, pero me recuerda Sí, un consejo que les iba a dar y después le doy la palabra. ok. El doctor está haciendo un ejercicio que les iba a recomendar. A partir de la clase del jueves ya vamos a empezar a estudiar los contratos en particular. Entonces, el consejo es que aparte que yo les voy a dar la presentación y les voy a explicar, es que tienen que hacer una labor de investigación y buscar un contrato según los que yo voy exponiendo. Por ejemplo, el día jueves voy a hablar de los contratos preparatorios. Entonces, ahí en internet hay cantidad de ejemplos y por supuesto buscando algo que sea aplicable a nuestra normativa. De tal suerte que después de la explicación que yo doy, la normativa de presentaciones, y ustedes lean cada contrato, está regulado en el Código Civil. Son pocos artículos para cada contrato, salvo la compraventa. Entonces, cuando hagan ese ejercicio, si hacen lo que hizo el doctor, leer ese contrato, las ideas se les va a fijar mejor y su comprensión en cuanto a la finalidad y el porqué de un contrato va a ser muy útil. Pero es una labor de investigación que ustedes van a tener que hacer, primero ubicarlo y después una lectura. Por favor, Fíjese Jorge. que es un contrato de arrendamiento. Sí, Entonces menciona que el plazo del presente del contrato será 12 meses. ¿Verdad? correcto. Está dando un plazo. Pero después dice, lo leeré aquí. 12 meses, vamos a ver, Se 12 meses. podrá prorrogar con cruce de cartas, dice después. No, siendo los primeros 6 meses forzosos, a menos que ocurra una terminación anticipada del contrato. ¿Verdad? Entonces dice que la arrendataria queda obligada a pagar la renta aquí pactada por todos los meses del plazo forzoso, que aún restan por transcurrir a partir de la fecha de la terminación anticipada. A mí me causó duda esto porque, en mi entender, una parte dice que va a terminar en 12 meses. O sea, tiene 12 meses, pero si usted decide terminarlo antes, tiene que terminar de pagar esos 12 meses. Así lo entiendo yo, ¿verdad? Pero de ahí empezamos pues, a platicar con un licenciado también. Me dice, no, tenés que pagar, si no has cumplido los 6 meses forzosos, hay que pagar esos 6 meses forzosos. Pero mi duda es, ¿por qué poner un plazo si de todos modos se puede rescindir antes y exigir algo más? Porque para rescindirlo hay que invocar una justa causa y en este caso, como hace una rescisión judicial, se tiene que hacer a un juez. O bien de que usted va a adquirir la obligación forzosa, sí, pero hasta es relativo el término forzoso, porque no es forzoso, nadie lo obligó a celebrar el contrato. Usted voluntariamente está aceptando que como mínimo va a pagar 6 meses. Y por ejemplo, los centros comerciales no van a celebrar contratos por un año. Establece un plazo forzoso que puede cambiar. Entonces el arrendatario está obligado a pagar como mínimo ese plazo, aunque no disfrute del bien, se vaya a retirar antes, es obligatorio. Pero la terminación anticipada sí tiene que ser una autorización judicial, porque en ese mismo contrato se puede establecer, aparte de un depósito, una cláusula de indemnización. Y si no hay una justa causa que pruebe ante el juez, estamos obligados a pagar el contrato. Diferentes cuando sucedieron los arrendamientos en época de COVID. Ahí nos fuimos por otra norma, el 1330, la imposibilidad sobrevenida. Usted tenía su clínica en un edificio y el edificio está cerrado y el contrato de arrendamiento está vigente. Entonces ahí tiene que plantear la revisión judicial del contrato por causas sobrevenidas posteriores al contrato. Fuerza mayor, caso fortuito. Y eso el COVID es una pandemia que no está al alcance de nadie, ni arrendante ni arrendatario. Pero acá estamos en una figura de el contrato de arrendamiento que usted leyó puede tener una cláusula específica.
¿Cuáles son las causales para una rescisión prematura del contrato? ¿Prematura en función de qué? En función del plazo que está establecido. Pero acá estuvo bien su observación, pero en este caso la pregunta que yo hago no es en cuanto a la vigencia del contrato como tal. La pregunta es, ¿cuál es el plazo para plantear la rescisión? Lo que expone Jorge es propio para un plazo de un contrato y es buena observación y buena pregunta. Mi pregunta puntual es, si hablamos de una declaración judicial, la rescisión es una rescisión judicial, y eso se origina mediante el planteamiento de una acción judicial. En el derecho, todas las acciones que se van a plantear tienen plazos y formas. Y si alguien no cumple con el plazo y la forma, la parte demandada puede plantear excepciones. Prescripción del derecho y caducidad de la acción. Diferenciar prescripción y caducidad. Por eso es que el derecho, no en derecho civil, en todas las ramas, tiene plazos. ¿El tiempo para qué sirve? Para generar certeza, seguridad jurídica y previsibilidad. No podemos dejar abierto, indefinido, una acción. Y aquí hablando de la rescisión, hay un plazo. ¿Quién quiere leer el 1585? Pero estamos haciendo, repito, una acción para plantear la rescisión. No solo es el plazo, también la forma. Hay que cumplir con requisitos de una demanda 61, 106 y 107 del Código Procesal Civil Mercantil. Jorge, por favor, ¿lo puede leer? Dice, la acción para pedir la rescisión dura 1 año, contado desde la fecha de la celebración del contrato, salvo que la ley fije otro término en casos especiales. Gracias, Jorge. Aquí subrayo, no solo es importante saber el plazo, sino que la pregunta en el examen puede decir el plazo. Y la otra pregunta es, ¿a partir de qué momento corre ese plazo? Ahí dice Michael, vamos a ver a Michael que participe. Yo no sé si es su nombre, pero dice iPhone de Michael. Vamos a ver si es Michael, si es... Bueno, ya no hablo más, mejor. Conecta tu micrófono. Perdón, iPhone de doctor, es que lo que Michael. pasa es que me quedo. No te preocupes, explicaciones. Lo que quiero es que participes. ¿Por qué es importante establecer, determinar a partir de qué momento corre el plazo en una acción procesal, no solo en rescisión, en cualquier acción? ¿Para qué sirve? ¿Por qué? ¿Qué pensó el legislador al establecer? Este es el plazo y es a partir de tal fecha que corre. ¿Por qué? Es una Yo, respuesta lógica, no está en sí, la ley. sí, yo considero, doctor, de que es para, pues, No, agilizar el proceso, no por es agilizar. ejemplo. No, Y vos no tenés derecho a equivocarte por donde trabajás. Hoy se emitió una ley y ahí dice esta ley para hacer la acción es tanto y corre en este caso a partir de qué momento es el 1535, desde la fecha de la celebración del contrato. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Sofía no quiere ayudar a su compañero. Como usted mencionaba, tal vez también para evitar la arbitrariedad o la Sí, discrecionalidad en la acción, es decir, es que hay orden correcto, y que no seguridad pues, se jurídica, pueda actuar certeza, y muy que bien, las... de acuerdo, pero hay otra razón más, Sofía, eso no es algo dogmático, es decir, me interesa saber qué está el plazo y a partir de cuándo, pero hay otra razón sólida, ¿por qué? vamos a ver. María Rosario está levantando la mano. Sí, licenciado, mi consideración es por la cantidad del tiempo del plazo. Si no hay un Sí, inicio, el plazo va a caducar y entonces se pierde la actuación. Si uno no sabe el inicio, entonces el tiempo corre para las partes y al momento de querer actuar ya no van a poder porque el plazo acabó. María tiene la bondad que hace un buen razonamiento, sin embargo no explicó la palabra central, no se desconecte María, si no he terminado de hablar. Usted explicó bien,
Solo le hizo falta una palabra que en derecho es muy frecuente utilizarle en este tema de plazos. Se llama, se lo voy a resumir lo que usted explicó muy bien. Se llama para poder establecer el cómputo del plazo. Y es diferente término a plazo. La ley del organismo judicial establece qué es un término y qué es un plazo. Entonces, usted lo explicó bien, solo que agréguele a eso, a su explicación, y por lo tanto, es indispensable conocer el plazo. ¿A partir de qué momento corre? Porque de esa forma, si corre, usted puede tener un calendario enfrente y va a establecer el cómputo. ¿Y qué es el cómputo? Contar en calendario 1, 2, 3, 4, 5, 6 y determinar si está dentro del plazo. O si se excedió, prescribió su derecho. Entonces, si yo no sé a partir de qué momento, aunque con los dedos usted cuente, yo dije con un calendario, pero puede ser que usted cuente con los dedos, pero entonces con los dedos va a computar a partir de que si yo quiero establecer el plazo de rescisión de un contrato, a partir de qué momento va a empezar a hacer el cómputo usted de un año. ¿A partir de qué momento? Según el 1585. A partir del momento en que se celebra el contrato. Así es, ahí empieza a hacer el plazo y empieza a establecer los 365 días. En este caso, pero en todas las figuras, es importante aparte, y lo estoy diciendo ya por sexta vez, no solo es suficiente el plazo, a partir. Puede ser que el examen les pregunte, ¿o cuál es el plazo para ejercer la acción de una declaración judicial de rescisión? Y la segunda pregunta, ¿a partir de qué momento? María, ¿cómo le fue en el examen parcial? Ya su Saqué sonrisa. 17, licenciado. No, usted no puede sacar eso, no me haga eso, por favor. Lo que pasa, Lick, es que todavía no sé si es por la letra y la ortografía. Entonces estoy mejorando eso al mismo tiempo del contenido, porque tengo la sensación de que esa pudo haber sido una de las motivos. Pero tiene tiempo para mejorar eso y no es por mi curso, va a mejorar para su vida, le va a servir. Y ya empezó a Sí, trabajar en licenciado, laboratorios. comencé ya a leer los artículos y a buscar en la exposición de motivos para entender y separar premisas. Sí, recuerde que hay que manejar los tiempos. El tiempo es importante. Gracias por participar. Termino con las características de la rescisión. El contrato de rescisión procede cuando no se haya consumado, según el 1579. ¿Cuáles son los efectos de esa rescisión contractual? Es destruir las consecuencias, destruir los efectos del contrato. Al principio hablé con Jorge de dos clases de rescisión y lo vuelvo a repetir. La primera categoría se llama la rescisión voluntaria o, si ustedes quieren llamarle, una rescisión de mutuo acuerdo, una rescisión recíproca. Los italianos le dicen el mutuo disenso. Hay varios ejemplos. Cuando hay rescisión voluntaria, es cuando las dos partes que celebraron el contrato de mutuo acuerdo recíprocamente deciden ponerle fin al contrato. Por ejemplo, cuando Michael ha acordado con su novia y ambos establecen que les conviene por su salud emocional, etcétera, puede ser que ambos en un ámbito de madurez digan, mira, pongámosle fin de mutuo acuerdo a esta relación y terminamos como amigos. Esto se traslada al contrato. Tiene que haber dos voluntades o dependiendo del contrato y ponerse de acuerdo para dejarlo sin efecto. Algunos artículos que habla del mutuo disenso no son los únicos, pero les van a ilustrar para que ustedes lean. 1579, 1584, 1578 y 1851. Creo que están en las diapositivas. ¿No lo pueden verificar?
Sí, Y doctor, luego aquí están, están las ¿verdad? diapositivas. Bueno, pero Sí. no está de más repetirlo. Vamos a la otra categoría, la rescisión judicial. La rescisión judicial es importante y voy a leer una explicación que el maestro de Castro señala en cuanto a la rescisión judicial. Es un tipo de ineficacia parecido, no es lo mismo a la anulabilidad, pero que no deriva de un vicio del negocio. Puntualizo, la rescisión no deriva de un vicio, a diferencia de la anulabilidad y la nulidad, que sí derivan, son ineficaces que derivan de un vicio del contrato. ¿En qué casos el contrato es rescindible? Cuando un negocio es válidamente celebrado. Ya leímos la norma. Válidamente celebrado. En la nulidad y anulabilidad hay problemas. En la nulidad no fue válidamente celebrado. Y este tipo de rescisión, si hay una validez al inicio de la formación, pero que en un momento determinado puede provocar un perjuicio a una de las partes o a un tercero. Perjuicio que la ley estima especialmente injusto y que para ello faculta a las partes a plantear esa rescisión judicial. ¿Qué implica la rescisión judicial? Es un proceso donde el juez, si se aportan los elementos de prueba, va a emitir una decisión judicial. ¿Y esa decisión judicial qué implica? La extinción de un contrato válidamente celebrado. Algunos artículos que tenemos que leer por el tema de la rescisión judicial, 229, inciso tercero del Código Procesal Civil y Mercantil. Y los siguientes artículos que voy a leer son del Código Civil. 1766, 1844, 1847, 1875, 1906, 1930, 1940, 2008, 2129. Ejemplos de rescisión judicial. También hay otro ejemplo de una rescisión fortuita o forzosa regulada en los artículos 1768, inciso 4, 1769, 1930, inciso séptimo, 2019, inciso quinto y 1381 del Código Civil. Ahora vamos a estudiar los efectos de la declaración de rescisión. Es la ineficacia del contrato con carácter retroactivo. Sofía está levantando la mano. La escuchamos y nos va a aprovechar para leer un par de normas. Sí, gracias. Quería consultar si me podría ejemplificar cómo se plantea una rescisión judicial, es decir, cómo Buena sería pregunta. el proceso. Eso lo voy a explicar y eso lo van a estudiar, bueno, quizá lo estudien en Derecho Procesal. Puede ser que termine la carrera y nunca se lo enseñe. Bueno, pero es una buena pregunta, porque eso no opera automático. La rescisión voluntaria, es más, yo diría, ampliaría su pregunta, Sofía. Me iría en su función a preguntar dos. ¿Cómo opera la rescisión voluntaria? ¿Y cómo opera la rescisión judicial? La voluntaria es, ustedes celebramos un contrato y de mutuo acuerdo queremos dejarlo sin efecto. Lo tenemos que celebrar de la misma forma que celebramos el contrato principal. Ejemplo, si usted lo celebramos en documento privado, pero si es un instrumento público, tenemos que acudir con un notario y solicitarle una rescisión voluntaria del contrato. Y ahora los efectos, ¿cuáles son? Las cosas vuelven al estado anterior. ¿Qué significa eso? Tiene un efecto retroactivo. Pero ahí lo que prevaleció fue la voluntad y el cumplimiento de la forma. ¿Cuál es la forma? Depende del contrato que vamos a rescindir. Si es un contrato de escritura pública, inscripción en el registro de la propiedad de un inmueble, una compraventa de inmueble, usted lo vamos a rescindir, tiene que ser escritura pública y ese testimonio se va a inscribir en el registro, porque el objeto de la rescisión es que las cosas vuelvan al estado anterior.
Segundo, la rescisión judicial. El mismo contrato, usted y yo celebramos un contrato y usted estima que el contrato le provocó un perjuicio económico significativo, una lesión patrimonial. Y yo no estoy de acuerdo en rescindirlo voluntariamente. De tal suerte usted entonces que va a plantear la rescisión judicial. ¿Cómo lo va a hacer? Va a plantear una demanda a través de un juicio sumario. En el juicio sumario están los ítems de los asuntos que se tramitan en juicio sumario. Y uno de los ítems se llama rescisión del contrato. Para activar el proceso, ¿qué es lo que tiene que hacer usted? Ante un juzgado de primera instancia civil, plantear una demanda. Y esta demanda, como mínimo, ¿qué requisitos tiene que cumplir? Artículo 61, los requisitos de toda primera solicitud, artículo 106, 107. Acompañar, por supuesto, los elementos de prueba fundamentales. Probar el perjuicio económico, probar la relación contractual y todos los elementos que usted considere oportuno, estados financieros, etc. Entonces ahí se va a tramitar un proceso sumario, si cumple requisitos da trámite, notifica, se genera ese emplazamiento, relación procesal, dependiendo de la actitud del demandado, puede contestar la demanda en sentido negativo, puede aceptarla, puede ganarse, puede plantear excepciones perentorias y continúa el trámite del proceso. Y hasta llevarse a cabo la diligencia de prueba, periodo probatorio, diligencia y la valoración, vista y sentencia. ¿Qué va a resolver el juez? Depende de lo que se probó. No necesariamente porque usted me plantee la resolución judicial va a ser declarada con lugar. No basta con la demanda. Su pretensión tiene que probarla. Eso se llama la carga de la prueba. Artículo 126 del Código Procesal Civil Mercantil. Quien afirma algo tiene que probarlo. Es una obligación de la parte que está afirmando. Buena pregunta porque nos ayudó a explicar. Regresando a los efectos de la rescisión, el 1583 del Código Civil dice, verificada o declarada la rescisión, vuelven las cosas al estado que se hallaban antes de celebrarse. Ya les cité un ejemplo con Sofía de la compraventa del inmueble. Y una rescisión que también se tiene que escribir en registro. En consecuencia, las partes deberán restituirse lo que respectivamente hubiera recibido. En el caso de ejemplo con Sofía, yo le vendí un inmueble, yo recibí el precio. Pero si las cosas van a restituirse, entonces es una obligación sinagmática, alguien va a devolver el bien y la otra persona va a devolver el precio. Esa es la restitución como efecto de la resolución. Y si no se trataba de un bien, se tratara de servicios profesionales, por ejemplo, hay que justipreciarlos, bien para pagar la diferencia o bien para devolverlos. En esta línea, el 1580 establece, en caso de haberse perjudicado un tercero por la rescisión contractual, se reputará subsistente la obligación solo en lo que sea relativo a los derechos de la persona perjudicada. En este caso, ¿quién? Un tercero. Sigamos con la ineficacia en sentido estricta y abordamos otra resolución que la expliqué en el curso de Derecho y Obligaciones, pero voy a hacer un recordatorio. Es la resolución del contrato por incumplimiento. Resolución del contrato por incumplimiento. Se llevó a cabo un contrato y con Jorge celebramos un contrato, por ejemplo, de mandato. Pero yo soy el mandatario, incumplí alguna de las obligaciones que se me asignaron en ese contrato. Entonces puede plantear esa resolución o bien una revocación que es unilateral de ese contrato de mandato. ¿Qué entendemos por una resolución por incumplimiento? Es una extinción del contrato sobrevenida de la relación contractual que se produce como consecuencia de una declaración de voluntad o una acción ejercitada por las partes. El artículo 1535 del Código Civil que explica que la celebración de todo contrato implica una condición resolutoria, en este caso por el incumplimiento.
De ahí que tengamos que leer el artículo 1535, 1536, 1582. Y el 1278 establece que una condición resolutoria expresa opera de pleno derecho. Cuando hablamos que opera de pleno derecho, es decir, que resuelve, se extingue el contrato sin necesidad de una declaración judicial, afirmación que ratifica el artículo 1581. Algunos ejemplos de resolución del contrato por incumplimiento, las siguientes normas del Código Civil para que las puedan estudiar despacio. ¿Cuáles son esas normas? 1800, 1801, 1802, 1834, 1836, 1838, 1940, 2128. Por consiguiente, ¿qué características presenta la resolución del contrato por incumplimiento? Es un instrumento exclusivo de las relaciones obligatorias sinalamáticas, obligaciones recíprocas. Es un medio de protección en defensa de una de las partes. ¿Qué parte? La parte cumplidora. Como regla general, opera ex tunc. Ex tunc en latín, ¿qué quiere decir? Efectos para atrás, efectos retroactivos. Ese es el efecto de la resolución del contrato. Vuelvo a repetir, los efectos de la resolución los encontramos en el 1583. Abordemos otra figura de la ineficacia en sentido estricto, la revocación. Es diferente a la rescisión. ¿En qué consiste la revocación? Una declaración de voluntad unilateral, quiere decir por una de las partes, en el que se deja sin efecto otro contrato, un contrato cuya existencia depende de la misma voluntad de las partes. Ejemplo, yo le otorgo un mandato a Jorge, él es mandatario, puedo revocar ese mandato, dejarlo sin efecto. Revocar es una decisión unilateral, que hay que cumplir los requisitos de forma. ¿De qué deriva esa revocación? De la autonomía de la voluntad, de la facultad, de la decisión del otorgante de privar de eficacia de ese concreto. ¿Quién es el legitimado para hacer ese acto de revocación? El titular de ese derecho. Por lo tanto, vamos a citar ejemplos. Un testamento se puede revocar, teniendo claridad que el testamento no es contrato, pero el testamento es revocable en una forma establecida el contrato principal. Vamos a citar ejemplos para que ustedes los estudien de revocaciones unilaterales contempladas en el Código Civil. No es para todos los contratos. Sí para los siguientes. El contrato de mandato se puede revocar. ¿Mandante y mandatario tienen facultades para revocar? No, solo el mandante, quien otorga el contrato, puede revocarlo. Ejemplos de revocación del mandato, artículos 1699, 1704, 1717, inciso tercero, 1718, 1719, 1720, todos pertenecen al contrato de mandato. Vamos ahora al contrato de donación. Todos estos contratos los vamos a estudiar por separado. Aquí estamos estudiando únicamente lo relativo a la revocación, entendida como una declaración unilateral de las partes con la intención de perder su ineficacia. Ejemplos del contrato de donación, artículos 1866, 67, 68, 69, 70, 71, 72 y 73. Tercer categoría, comodato, 1963. Cuarta, contrato de depósito, 1974. Todo esto es la revocación, pero hay otra categoría diferente que se llama revocación judicial. Esta que hablamos es voluntaria, pero una revocación judicial o revocación por fraude de acreedores. Y esa
figura de dónde la extraemos, de la regulación del 1290 al artículo 1300. Y por favor, los invito a que lean la exposición de motivos respecto a esta figura, revocación por fraude de acreedores, que también se llama acción pauliana. Muy importante lo que dice los ejemplos de la acción pauliana. ¿Quién hace favor de leer el 1290 del Código Civil? Hay muy pocos hoy conectados, ¿verdad? Creo que hay 3, 4, 5 conectados. Todo acreedor puede pedir la revocación de los negocios celebrados por el deudor en perjuicio o fraude de sus derechos. En su código ahí terminó el artículo. Perdón. Solo los acreedores cuyos créditos sean anteriores al negocio impugnado pueden ejercitar la acción revocatoria. Gracias, Eric. Vamos a explicar esa norma. La acción revocatoria puede ser ejercitada por el acreedor, pero ese acreedor tiene que cumplir con determinados requisitos, condiciones o presupuestos, como los siguientes: que el acto impugnado le cause un perjuicio y una ventaja para un tercero. Segundo presupuesto, condición, que haya sido hecho en fraude de los intereses, por eso es en perjuicio de acreedores o acción pauliana. ¿Cuándo ocurre? Cuando el deudor actúa con el propósito de defraudar a sus acreedores. Tercer característica, que el crédito que motiva la acción sea anterior al acto que se pretende revocar. Todo eso está regulado en el artículo 1290 del Código Civil. La acción revocatoria caduca en un año. ¿Desde cuándo empieza a correr ese plazo? Desde la celebración del contrato o bien desde la fecha que se verificó el pago o que se hizo la renuncia al derecho de acuerdo a lo estipulado en el artículo 1300 del Código Civil. Y para terminar, la ineficacia del contrato, el desistimiento unilateral. El desistimiento unilateral no está regulado como tal en el código, pero hay aquel acuerdo de las partes, que al final no es un desistimiento unilateral, es bilateral, porque las partes deciden de común acuerdo ponerle fin a una relación contractual cumpliendo con una fase de un principio que se llama el preaviso, previo a ponerle fin a ese contrato, y opera exclusivamente de forma voluntaria. Para terminar, ¿quién me hace el favor de leer el resumen del capítulo? Porque esa es la conclusión. Y con esto estamos terminando la teoría general del negocio jurídico para iniciar el jueves con la parte segunda del libro quinto que se llama Contratos Civiles en particular. Por eso es que yo les envié los contratos preparatorios, opción y promesa. Pero terminamos la clase de hoy con la lectura de ese capítulo. Para no pedirle solo a Heriberto, ¿quién más se ofrece para la lectura despacio del resumen? O si ustedes consideran que no es útil el resumen de lo hablado hoy, pues damos por terminada la clase. Yo se lo leo, Ali. Bueno, gracias, licenciada, la escuchamos. Gracias, buenas tardes. Al lado de los negocios nulos y los negocios anulables, el Código Civil considera como supuesto general de ineficacia de los contratos el de la rescisión, que opera en los negocios que no adolecen de ningún vicio o defecto que lo haga inválido, y el contrato podrá ser declarado ineficaz a petición de una parte. Al respecto, el artículo 1579 del Código Civil establece: los contratos válidamente celebrados, pendientes de cumplimiento, pueden rescindirse por mutuo consentimiento
o por declaración judicial en los casos que establece este código. El plazo para pedir la rescisión dura 1 año, contando desde la fecha de celebración del contrato. Artículo 1585 del Código Civil. Esta figura presenta 2 modalidades. La rescisión voluntaria, artículos 1579, 1584, 1578 y 1551 del Código Civil. Y la rescisión judicial, artículo 229, numeral 3 del Código Procesal Civil y Mercantil. Los efectos, una vez declarada la rescisión, son de orden restitutorio. Obtener la devolución de todo aquello que haya sido entregado por virtud del contrato rescindible. Artículo 1583 del Código Civil. En otro orden de exposición, podemos hablar de resolución del contrato, como aquella facultad que tiene una parte contratante para dejar sin efecto un contrato perfectamente válido, que no tiene defectos ni vicios estructurales. El Código Civil admite esta figura como medio de extinción de las obligaciones y la califica de efecto de la condición resolutoria a que el convenio está sujeto. El artículo 1535 recoge el principio de todo contrato bilateral lleva condición resolutoria. El incumplimiento de una de las partes apareja el derecho de la otra de ejercer, alternativamente y según el caso, la acción resolutoria o la acción de ejecución contractual. Y en ambos casos, el pago de daños y perjuicios si los hubiere. Artículos 1278, 1535, 1536, 1581 del Código Civil. En cuanto a los efectos de la resolución del contrato, son de orden retroactivo y eficacia restitutoria, por lo que las partes habrán de reintegrarse recíprocamente el objeto del contrato que hubiesen recibido. Artículo 1583. En lo que respecta a la revocación, consiste en una declaración de voluntad, acto jurídico unilateral por el que se deja sin efecto otro cuya existencia depende de la misma voluntad. En cuanto a la clasificación de la revocación, se puede agrupar en 2 categorías. A, revocación unilateral, y B, la revocación judicial o revocación por fraude de acreedores. Acción pauliana, artículo 1290 del Código Civil. Finalmente, en cuanto al desistimiento unilateral, cabe señalar que es la facultad de una de las partes para manifestar por su sola decisión unilateral y sin necesidad de causa que lo justifique, su intención de ponerle fin a la relación contractual. Se destacan algunos supuestos contemplados en el Código Civil, artículos 2011, 2035, 1774, 1699, 1718 al 1721, 1708, 1963, 1994. En la Ley de Protección al Consumidor y Usuarios, artículo 51. En el Código de Comercio, artículos 712, 728, 743, 907 y 1914. Los efectos del desistimiento unilateral provocan la extinción del contrato, pero sin alcance retroactivo. Muchas gracias, licenciada. Espero que les haya sido de utilidad este resumen que recoge todo lo explicado el día de hoy. Y por favor se preparan con su material el jueves para iniciar con los contratos civiles en particular, en este caso contratos preparatorios. Tengan buena noche, hasta el jueves. Adiós. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Hasta Buenas luego. noches, doctor. Ya está. Licenciado, Buenas es como una noches. pregunta.